Yo voy a tener que minimizar un poquitito los videos, ¿sí? Lo visual, pero igualmente si no están atrás y están atrás mirando una serie no me voy a enterar, pero no pasa nada. Para los que no me conocen, mi nombre es Nicolás Gileta, soy médico clínico del Hospital Plotier. Estamos hace rato, ya hace un par de años, trabajando en módulo 1 y bueno, este año empezamos a trabajar en módulo 2. Para que ya sepan y ya les quede, ahí en la pantalla principal tienen mi dirección de mail, ¿sí? Por cualquier cosa, después, una vez terminada la clase, si tienen alguna pregunta, alguna duda, me pueden hacer una pregunta puntual por ahí, y si alguno quiere tener la clase, no tengo problema, se la reenvío por ahí, ¿sí? La idea que vamos a ver hoy, ¿sí? Es básicamente trastornos hidroelectrolíticos e hidratación. Vamos a tratar de hacerla lo más amena posible, traté de armar una clase en la que a lo largo de su formación les pueda servir, ¿sí? Si en algún momento tienen que volver a consultar, la van a tener. No necesariamente todas las cosas de las que charlemos ahora van a ser preguntas de examen, les voy a eventualmente, digamos, en un examen, sobre todo del módulo, les voy a ir aclarando qué cosas puede que nunca les pregunten en la facultad, pero sí son cosas que eventualmente en el trabajo del día a día, ¿sí? Una vez ustedes ya recibido, probablemente necesiten, ¿sí? Entonces vale la pena de última dejarlas ahí. Sobre esas cositas tal vez haremos poco hincapié, pero bueno, está bueno tenerlas, ¿sí? Los temas que vamos a abordar básicamente son los trastornos del sodio y del potasio. Elegí esos dos, sobre todo porque son los más frecuentes en internación, ¿sí? Y en clínica médica, y vamos a hablar un poquito de lo que es hidratación, no mucho, ¿sí? La clase no va a ser muy larga, pero sí, si en algún momento alguno tiene alguna duda, interrúmpame, ¿sí? Me freno y charlamos. Hay algunas cositas con las que voy a ir más rápido y otras cositas con las que voy a ir más lento, porque necesito que le presten bien atención, por lo menos los que estén interesados en aprenderlo en la clase y no en leerlo después. Como disparador, básicamente un casito clínico, sí, Aurelio, con 83 años, casos muy frecuentes en internación, hipertenso, diabético, un paciente con demencia vascular que está postrado y es dependiente de terceros, ¿sí? Típico paciente institucionalizado, ¿sí? En una institución geriátrica, y que lo traen a la guardia, ¿sí? Por diarrea, deterioro del sensorio de manera progresiva y oligúrico, ¿sí? Muy frecuente en los abuelitos que sobre todo los tratan con quetiapina, ¿sí? O que dependen mucho de las actividades de la vida diaria, y eso hace que tal vez no puedan, ¿sí? Ingerir líquidos por su propia cuenta, ¿sí? O digamos los mecanismos de la sed estén alterados. Al examen físico, al ingreso, estaba febril, con una TA de 90-50, con una frecuencia cardíaca de 96, saturando, mira, ahí no lo puse, pero bueno, estaba con una buena saturación aire ambiente, con un peso de 47 kilos, con signo del pliegue positivo, mucosa seca y edemas negativos, ¿sí? Y un laboratorio básico, ¿sí? Inicial, con 6.700 blancos, un hematocrito de 47, hemoglobina de 13, urea de 73, creati de 0,9, un sodio de 121, un potasio de 2,9, glucemia de 70, un sodio urinario de 7, un potasio urinario de 10, y un estado ácido base, que si bien no lo puse todo porque no hacía a la clase, un pH de 7,3 y un VK 17. Y hay un electro que está ahí abajo, que probablemente después analicemos, ¿sí? Básicamente recordemos algunos detalles, hagamos como un mini resumen semiológico en nuestra cabeza, ¿sí? Tengamos estos datos positivos, la mayoría de los que son relevantes yo se los dejé en negrita, como para que lo tengan presente y que a lo largo de la clase vayamos trabajando con algunos de estos datos, ¿sí? A tener en cuenta, antes de arrancar, algunas definiciones, ¿sí? Agua corporal total, ¿sí? Esto es bastante importante. Yo sé que en algunas situaciones es un poco engorroso las fórmulas y todo lo que es cálculos, ¿sí? Pero bueno, justamente en estos temas, probablemente, esperen que tengo dos chicos que están intentando entrar. Probablemente justo en estos temas haya que utilizarlos, ¿sí?
Agua corporal total en un adulto sano representa el 60% del peso, ¿sí? Esta proporción siempre va a ser menor en mujeres y disminuye a lo largo de la vida, ¿sí? Sobre todo en pacientes ancianos. Y acá le dejé una formulita, ¿sí? Para que la tengan, ¿sí? Eventualmente para cuando la necesiten. ¿Sí? Es el peso de una persona por el 0,6 en hombres jóvenes, por 0,5 en mujeres jóvenes o en hombres añosos, y 0,45 en mujeres añosas. ¿Sí? Esto representa, ¿sí? La cantidad de agua, ¿sí? Que tiene nuestro cuerpo, o sea, el porcentaje, ¿sí? Que representa de agua en nuestro cuerpo, ¿sí? Y, bueno, y sirve para algunas formulitas y demás que ya la vamos a ver. Y la otra fórmula, bastante importante y necesaria, ¿sí? Es la de la osmolaridad, ¿sí? Concentración de solutos en un litro de plasma, y ahí está la formulita. ¿Sí? Si ustedes se ponen a revisar la bibliografía, en algunos lugares sufre algunas modificaciones la fórmula, en algunos lugares el boom o la urea no la utilizan, ¿sí? Independientemente de eso, modifican el valor normal, ¿sí? Así que hay una idea de que la urea difunde libremente a través de los tejidos, así que no sería un soluto representativo a la hora de calcular la mortalidad. Pero bueno, digamos, yo les puse la fórmula con la urea, que es la más frecuente de encontrar, la urea o el boom, y con ese valor normal. Obviamente que cuando retiramos la urea de la fórmula, los valores normales disminuyen un poquito, ¿sí? Y vamos a charlar directamente ya con hiponatremia. Hiponatremia es un tema súper importante en su formación, ¿sí? Ténganlo en cuenta siempre, siempre que lo vayan a leer, presten atención, ¿sí? Y es pregunta de examen en líneas generales, en exámenes, digamos, de lo que es del módulo, ¿sí? La anatremia normal es de 135 a 145 y es el trastorno electrolítico más frecuente que vamos a encontrar en los pacientes internados, ¿sí? Un 15 o 20% de los pacientes internados sufren este trastorno. Después podemos discutir, digamos, si esos valores o en el contexto de la internación tiene alguna representatividad, sirve para algo, lo vamos a corregir o no. Muchas veces, sí, hay un 133, 132, 134 que no corregimos simplemente, ¿sí? No tiene ninguna representatividad clínica, pero sí es importante saber que se encuentra frecuentemente. Y el sodio, a diferencia de otros electrolitos, se corrige siempre con los valores de glucemia, ¿sí? Así que ahí les dejé la fórmula para que la tengan. Si algún día están en una internación, en una guardia, y encuentran una hiponatremia en un paciente hiperglucémico, ya van a tener ahí anotadito, ¿sí? Cómo corregir ese sodio real, ¿sí? Con respecto a la glucemia del paciente. Siempre, siempre va a ser importante determinar si esa hiponatremia es aguda o crónica y si es sintomática o asintomática, ¿sí? Nos va a dar un puntapié inicial a la hora de que tengamos que definir si ese sodio se corrige o no, ¿sí? Y sobre todo a qué velocidad se corrige, ¿sí? ¿Cómo venimos por ahora? ¿Me escuchan bien? ¿Alguna traba? Se escucha bien, profe. ¿Se escucha bien? Todo bien, sí, sí. Perfecto. ¿Sí? Les recuerdo que si tienen alguna duda, voy despacito, si tienen alguna duda, me frenan, ¿sí? Y acá yo les puse a ver si puedo correr un poquito, porque tengo justo lo del Zoom, lo voy a bajar un poco y después lo muevo. Creo que ustedes no ven igual, me parece, lo que yo estoy viendo del Zoom, no sé si lo ven o no. Les puse un algoritmo, ¿sí? Esto es un algoritmo diagnóstico de los pacientes con hiponatremia, ¿sí? Ahí está nuestro abuelito que vamos a tratar de diagnosticar, ¿sí? Es un algoritmo que, si bien en la bibliografía hay muchos, ¿sí? Hay muchos, varían mucho, hay diferentes algoritmos, digamos, diagnósticos. Yo traté de buscar uno de los que más se entiende y que en la práctica diaria utilizamos más, ¿sí? Pueden encontrar algunas variaciones dependiendo de la bibliografía. Quédense, digamos, no hay grandes cambios en lo que es la forma del diagnóstico de una hiponatremia, pero traten de quedarse con el que mejor les sirva, ¿sí? Tenemos la osmolaridad plasmática, siempre vamos a partir desde ahí, y dependiendo de si está elevada, normal o baja, ¿sí? Ya entraremos en las primeras causas de hiponatremia, ¿sí? La hiperglucemia, el mannitol, la glicina, o si está normal la osmolaridad, la hiperproteinemia y la hiperlipidemia. El tema es cuando está baja, ¿sí? Y lo que yo acá les marqué, a ver si... ¿sí?
yo traté de calcularlo para que no tratar de que esto no sea un ida y vuelta y que por ahí perdamos tiempo en quién se anima a participar y en quién se anima a calcularlo. Yo ya ahí les dejé calculada con la fórmula que teníamos antes, ¿sí? Les dejé calculada la osmolaridad del paciente, ¿sí? Y nos da 2,57 teniendo los valores que teníamos. Si quieren yo puedo volver un poquito para atrás. ¿Sí? Teníamos, ¿sí?, los valores que marcábamos acá, el sodio, ¿sí? Acuérdense que la osmolaridad es el sodio por 2 más la glucosa, ¿sí? Y ahí está, con ese valor la urea calculamos el boom, ¿sí? Teníamos todos los valores necesarios para calcular la osmolaridad del paciente, ¿sí? Al ser baja, nos venimos para este lado, ¿sí?, a la derecha, ¿sí? Y determinamos, nos pregunta si hay aumento del volumen urinario con orina diluida al máximo, ¿sí? ¿Qué nos dice? Si el paciente está orinando mucho, ¿sí?, y esa orina está muy diluida, ¿sí? Creo que en los valores, digamos, que nosotros, en el casito que yo les había dejado en la diapositiva, decía que el paciente estaba oligúrico, ¿sí? Así que inicialmente sería que no, ¿sí?, que el paciente no está con un volumen urinario diluido, ¿sí?, y con un volumen urinario máximo, ¿sí? Y después lo siguiente que nos pregunta es cómo está el LEC, ¿sí? El LEC, el líquido extracelular, ¿sí?, si nos acordamos, está compuesto, digamos, lo vamos a determinar a través de los edemas periféricos, sobre todo, dependiendo, digamos, qué cantidad de aumento en el LEC tenga, ¿sí?, y no tenía edemas nuestro paciente. Bien, entonces ahí entramos en dos caminos que va a depender del sodio urinario, ¿sí?, que se toma fácil a través de una muestra al azar, no hace falta que sea estéril, ¿sí?, que tranquilamente en un frasquito o en una punción de sonda o en la orina que podamos sacar de la bolsita colectora de un paciente que esté sondado, ya la podemos juntar y mandar a analizar, ¿sí? No hace falta que sea una orina de 24 horas, ni mucho menos. ¿Bien? Y el sodio urinario en nuestro paciente, ¿sí?, era de 7. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, si vamos por el caminito, ¿sí?, vamos por el sodio urinario menor a 10, estaremos dentro de las causas de vómito, diarrea, tercer espacio, quemaduras, ¿sí?, que nuestro paciente estaba con una diarrea, ¿sí? Esto es importante, ¿sí?, siempre hacer el análisis porque muchas veces lo que puede pasar es que, digamos, que aunque el paciente esté con diarrea, no significa que sea la causa, ¿sí?, de nuestra hiponatremia, ¿bien? Entonces, sí, también es importante hacer este análisis, ¿sí?, y tratar de determinar. Y obviamente que dependiendo de la causa, ¿sí?, va a ser el tratamiento, ¿sí? En este caso, sí, la reposición hidrosalina. Después van a ir viendo que hay otras causas, muchas causas que ustedes ya conocen, los que cursaron módulo 2 saben del síndrome nefrótico, de la cirrosis, ¿sí?, de los que cursaron módulo 1, insuficiencia cardíaca congestiva, causas de una hiponatremia dilucional, ¿sí?, o por hipotiroidismo, déficit de corticoides. Bueno, en módulo 2 vemos esos temas, por un síndrome de excreción inadecuada de la antidiurética, ¿sí? Siempre va a depender, ¿sí?, de cómo ustedes hagan el caminito, ¿sí? Traten de siempre hacerlo de manera ordenada, ¿sí? Y siempre van a llegar al momento en el que tengan que buscar el sodio urinario. ¿Para qué? Para determinar si el riñón está censando de manera correcta y está diciendo, no, chicos, retengamos sodio porque estamos perdiendo mucho, o porque no tenemos nada, o porque estamos perdiendo mucha agua, o no, liberemos sodio, o no quiero liberarlo, pero el riñón lo está liberando por ahí porque está dañado. ¿Sí? Esos van a ser más o menos los pensamientos que ustedes tienen que tratar de conseguir, ¿sí? Subo un poquito para acá, no sé si eso ustedes lo pueden ver, ¿sí? Hay otros tratamientos, ¿sí?, como la restricción hídrica, diurético en los pacientes que tienen un LEC elevado, ¿sí?, o con un LEC normal, ¿sí?, va a depender de si tiene hipotiroidismo, déficit de corticoide o de la excreción inadecuada antidiurética. Tenemos los signos y síntomas. La hiponatremia en general va a depender mucho de la tolerancia del paciente, de si es crónica o aguda, pero los síntomas siempre son graves, ¿sí? Cefalea, náuseas, vómitos, calambres, letargo y tendencia al sueño y desorientación. Recuerden que en un abuelo, ¿sí?, estos síntomas pueden llegar a convertirse en graves, ¿sí? Y obviamente que los síntomas realmente graves como convulsiones, signos de foco, temblor o rigidez, paro cardiorrespiratorio y herniación cerebral, ¿sí?
Es raro, ¿sí?, encontrarnos, sobre todo en los pacientes con hiponatremias crónicas, ¿sí?, encontrar estos síntomas. Tiene que haber un descenso muy rápido, ¿sí?, del sodio, pero en general los síntomas iniciales como el letargo, la tendencia al sueño, la desorientación, ¿sí?, cualquier signo o síntoma de deterioro del sensorio son los iniciales. Y el cuco, ¿sí? Siempre el cuco, la hiponatremia aguda asintomática, ¿sí?, que es una situación de emergencia, ¿sí? Esta hay que corregirla siempre rápida, tiempo dependiente, ¿sí? Todas las patologías tiempo dependientes, ¿sí?, o tiempo cerebro, ¿sí? Estos pacientes, si no lo corregimos rápido, los daños pueden ser bastante graves, pero tienen algunas particularidades porque tampoco lo podemos corregir de la forma que nosotros querramos y aportarle el sodio que nosotros querramos, ¿sí? Una corrección de 1 a 2 miliequivalentes litro por hora para sacar al paciente de esa situación, pero no podemos corregirlo por más de 10 a 12 miliequivalentes día, ¿sí? Eso es súper importante porque la desmielinización osmótica o la mielonisis pontina, ¿sí?, son consecuencias de un aporte de sodio elevado, rápido, ¿sí? Eso genera edema cerebral, ¿sí?, y el daño lo estamos generando nosotros, ¿sí?, no la hiponatremia. Entonces siempre hay que estar controlando de manera adecuada el ionograma cada 2 horas, en algunos casos, ¿sí?, cuando es así grave, ¿sí?, y un poquito más extendido el horario cuando la hiponatremia no es tan grave, ¿sí? Ahí la vamos a chusmear un poquito. Bueno, súper importante esto, ¿sí?, la hiponatremia aguda asintomática. Y el tema de la reposición, ¿sí? Acá, si quieren, algunos pueden desbloquear el micrófono y frenarme cuando quieran, ¿sí? Esto, nadie, probablemente a lo largo de su formación o su periodo formativo facultativo, les va a pedir que hagan una reposición, ¿sí?, de sodio. La fórmula es un lío, ¿sí? Digamos, hay que estar bastante ducho para hacerla y ya haberla hecho varias veces, ¿sí? Yo se las voy a dejar acá y al ladito ahora les van a ir apareciendo los valores que tiene nuestro paciente como para que les quede de ejemplo. Pero está bueno saber que la tienen acá, ¿sí? La reposición la fórmula se llama de Adroguemadias, ¿sí? Y lo que tratamos de buscar es qué cantidad de sodio voy a tener que aportarle yo al paciente en una solución, ¿sí?, X que yo quiera preparar, ¿sí?, para que se modifique el sodio en 24 horas, la cantidad que yo quiero modificar, ¿sí? Entonces, dice, variación de la anatremia deseada. Acuérdense que, como dijimos recién, no podemos modificar el sodio más de 10 a 12 miliequivalentes litro por un día. Entonces vamos a suponer, ¿sí?, que no me da para pasarlo, vamos a suponer que lo queremos modificar 10 miliequivalentes en 24 horas, ¿sí? Lo siguiente es tratar de determinar qué volumen vamos a utilizar para mi propósito. Y acá hago un paréntesis, ¿sí? Siempre es importante determinar cuánta cantidad de líquido le voy a pasar yo a mi paciente, ¿sí? Le voy a pasar 1 litro, 2 litros, 3 litros, ¿sí? Los que por ahí ya están trabajando o forman parte de la actividad diaria en una institución, en una clínica, ¿sí?, o en un hospital, ¿sí?, en la parte de internación. A veces uno escucha que dice, sí, le puse 1,5 litros, sí, le puse 2 litros, y uno dice, che, ¿qué le pondrán a ojo? ¿Le pondrán líquido? Bueno, todo tiene un propósito, todo tiene una forma de calcularlo, que ya a lo último vamos a hablar un poquito de eso de hidratación, pero va a depender mucho del paciente, ¿sí? Si el paciente es IRC, si no orina, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, y bueno, no le puedo poner mucho líquido. Y si el paciente está deshidratado, le tengo que poner un poquito más. ¿No? Solamente para aplicar la fórmula, vamos a suponer que le vamos a pasar 2 litros de solución fisiológica, ¿sí? Y lo que me pide ahora es calcular una X, ¿sí?, que dice cantidad de miliequivalentes de sodio que va a aumentar la anatremia por cada litro de solución infundida. Esa es la fórmula, ¿sí? Entonces, arriba, la variación de la anatremia, que ya habíamos dicho que era 10. Abajo, el volumen a utilizar, ¿sí?, en litros, que dijimos que era 2. Eso nos da una X de 5, ¿sí? Esas son la cantidad de miliequivalentes que va a aumentar nuestro natremio, nuestro sodio en sangre, ¿sí?, por cada litro de solución que le pasemos, ¿sí? El tema es ahora decir, bueno, ¿cuánto le tengo que poner yo de eso para que no aumente más de 10 miliequivalentes en un litro? Entonces dice, el siguiente paso de la fórmula, está como en pasitos, dice cantidad de sodio a reponer por litro. Dice, sodio por litro, ¿sí?, va a ser
la X que dijimos por el agua corporal total. Recuerdan que al principio teníamos esa fórmula que era de 0,6 o de 0,5 o de 0,45, dependiendo si era abuelo, era mujer o era hombre, ¿sí? Más 1 más la natremia actual, ¿sí? Entonces yo se las dejé acá anotadita. Dice 5 por los 47 kilos que pesaba nuestro paciente por 0,5 porque es un abuelito, más 1 más los 121 de sodio que era su natremia actual, ¿sí? Y el resultado es 2,43. Son 2,43 por litro en la cantidad de sodio, ¿sí?, que yo voy a reponer. El tema es que la solución que yo tengo ya viene con sodio, ¿sí? Entonces tengo que tener cuidado, no le puedo poner 243.000 equivalentes a mi solución porque mi solución ya viene con sodio. Y esto es por litro. Y el Baxter, ¿sí?, de solución fisiológica o de la solución que quieras, viene por medio litro. Así que lo dividimos por 2. Van a ser 121 por Baxter. Y acá, ¿sí?, es lo que yo les anoté, que después en algún lado está anotado, ¿sí?, es la cantidad, ¿sí?, de sodio que ya tiene mi solución fisiológica, ¿sí?, se lo resto a la cantidad de sodio que el paciente tiene que entrar. Y me va a dar la cantidad de sodio que yo le tengo que aportar a esa solución, ¿sí? 1 mililitro de cloruro de sodio al 20%, tiene 3,42 mil equivalentes de sodio, así que queda una regla de 3 simple. Si un mililitro tiene 3,42 y yo le toca aportar 49, ¿cuántos mililitros van a ser? ¿Sí? Esta va a ser la indicación que ustedes van a tener que escribir, ¿sí?, en las indicaciones en el momento que sean médicos de planta. ¿Sí? Una solución, un plan de hidratación a 2.000 mililitros más 14 mililitros, ¿sí?, de cloruro de sodio al 20% por Baxter, ¿sí?, que eso es los 49 dividido 3,42. ¿Sí? Insisto, es un lío esta fórmula, ¿sí? Pero es súper importante que ustedes entiendan que el sodio no se aporta de cualquier manera, no se aporta a la ligera, ¿sí? Y tenemos que tener mucho cuidado e ir controlándolo. De hecho, ¿sí?, si me aparece acá el control con ionograma a las 12 horas, por más que yo preparé una solución para aportarle en 24 horas, yo a las 12 le tengo que hacer un control. ¿Por qué? Porque siempre se puede pasar, siempre puedo haber hecho malos cálculos, ¿sí? Y si a las 12 horas, cuando debería haber aumentado 5 puntitos, me aumentó 8, y bueno, yo ya me estoy pasando, ¿sí? Yo ya calculo que en 24 horas me voy a aumentar 16, y habíamos dicho que más de 10, 12 por día no podíamos aumentar, ¿sí? Freno un segundito y les pregunto, ¿alguna duda, independientemente de que es un lío calcularlo, alguna duda de que si trataran de seguir los pasitos y lo tuvieran anotado, podrían hacerlo? ¿Sí? No para que lo hagamos, pero digo, si lo tienen ahí anotadito, ¿entienden la forma en la que está escrito, ir haciendo pasito por pasito para calcular cuánto sodio le van a aportar al paciente? Si hay alguno que no, dígame, ¿sí? Lo volvemos a repasar. A mí me queda una duda. Bien, decime. Justo habló alguien, no sé si quiere. Sí, Joaquín y Cintia hablaron. Sí, después pregunto yo. Dale. Bueno, dale. Mi duda es, los 14 mililitros de cloruro de sodio representan los 49 mil equivalentes, ¿no? Que le deberíamos agregar a la solución fisiológica. Exacto. Entonces, ¿esos 14 se le agregaría a la bolsita? ¿Y Exactamente, al paciente? Exactamente, a la misma bolsita, al mismo Baxter de solución fisiológica, yo le pongo 14 mililitros de cloruro de sodio, ¿sí? Eso va a ingresarle a la bolsita 49 más de sodio, más lo que ya tenía, que son 72, ¿sí? Y van a conformar los 121, que era lo que yo había calculado que tenía que entrarle por cada 500 mililitros. Bien, perfecto. Bien. Gracias. Y creo que ahí ya lo respondió también entonces, profe, porque por Baxter son 500 mililitros y no es 1 litro y por eso se divide por 2. Exactamente, ¿sí? Se divide por 2. Yo ahí le puse, fíjense que dice en el tercer puntito que dice cantidad de sodio a reponer por litro, dice 2,43 por litro. Y abajo dice 121 por Baxter, ¿sí? Por eso lo dividimos por 2, ¿sí? Para saber cuánto es por Baxter, ¿sí? Bien. Vuelvo a lo mismo, digo, para dejarlos tranquilos, esto no es a una pregunta de examen, sí es importante que entiendan el concepto,
que lo tengan, que sepan dónde recurrir cuando lo necesiten, ¿sí? Y que lo entiendan para hacerlo, nada más, ¿sí? Después lo importante es lo otro, lo que veníamos charlando recién. Y claramente, digamos, la importancia de calcular un agua corporal total, ¿sí? De saber cuánto sodio yo le tengo que pasar a un paciente, ¿sí? De saber, ¿sí? Cuáles son las complicaciones que pueden suceder si yo le aporto sodio de manera muy rápida o mucha cantidad, ¿sí? Esas sí son las cosas que ustedes tienen que saber en esta altura, ¿sí? ¿Bien? Yo tengo otra consulta. Sí. Nosotros ahora estaríamos usando Baxters al 0,9%, pero podríamos adecuar la fórmula y quizás usar uno que tenga sodio en mayor proporción. Bien, es una posibilidad, ¿sí? Podríamos tranquilamente utilizar una solución que tenga mayor cantidad de sodio y le vamos a tener que aportar menos, ¿sí? O podríamos usar una solución que tenga menos sodio y eventualmente le vamos a tener que aportar más a esa solución, ¿sí? Más adelante, ¿sí? En la parte de hidratación, está un poquito discriminado, ¿sí? Yo no les puse, digamos, qué cantidad de electrolito tiene cada solución, porque no les quería hacer mucho lío, pero sí está un poquito discriminado de cómo uno puede armar una solución dependiendo de lo que necesite. Cada solución contiene ciertos electrolitos o ciertas sustancias que yo a veces las necesito y a veces no las necesito, ¿sí? Ponerle mucha cantidad de líquido de destroza a un diabético, a veces no me sirve, ¿sí? Puede aumentar mucho la glucemia, ¿sí? En internación es peligroso, ¿sí? Entonces, va a depender de cada solución. Yo acá la armé con la solución más comúnmente utilizada, que es la solución fisiológica, el 0,9%. Es la más típica, la que van a encontrar en todos lados, ¿sí? El Baxter con letras azules, ¿sí? Esa es la solución fisiológica al 9%, ¿sí? La van a encontrar así. Bien, pero sí, es verdad que se puede armar. Yo, por eso lo bueno de esta fórmula que no te dice, ¿sí? Solamente, digamos, qué es lo que uno le tiene que aportar, sino cuál es la totalidad del sodio que uno le tiene que aportar. Después vos fijate, si la armás con una, le repones con mililitros. Si la armás con otra que tiene más sodio, le pondrás menos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, gracias. Bien, pasamos a hipernatremia. Fíjense que es cortito, porque en realidad no hay mucho, ¿sí? Es reconocerla, ¿sí? Vamos un poquito para atrás, es reconocerla, ¿sí? Diagnosticar, reconocerla, ¿sí? Tratar de entender cuál es la causa, ¿sí? Siempre buscamos el sodio urinario, nos va a llevar directamente al agente etiológico, claramente corregimos el agente etiológico, digamos, en eso yo no se los puse, pero bueno, obviamente que si la diarrea es la causa de la hiponatremia, tenemos que solucionar la diarrea, si no cerramos la canilla es lo mismo, ¿sí? Le podremos aportar todo el sodio que querramos, pero si el paciente sigue yendo de cuerpo 10 veces al día, va a seguir con hiponatremia, ¿sí? No, en eso seguro, ¿sí? Pero detectamos la causa, ¿sí? Determinamos si la aportamos o no, ¿sí? Determinamos si es grave o no, ¿sí? Eso nos va a llevar a qué velocidad de aporte le podemos realizar, ¿sí? Y aportamos, ¿sí? Eso sería, ¿sí? Hiponatremia, ¿bien? Con hiponatremia no es muy diferente, ¿sí? De hecho, las fórmulas son prácticamente iguales, pero todas al revés, ¿sí? Claramente, digamos, un sodio mayor de 145, ¿sí? Esto representa un estado de hiperosmolaridad, ¿sí? Ojo con esto, ojo con los abuelitos, los deshidratados, ¿sí? O con el coma hiperosmolar, ¿sí? O el síndrome hiperosmolar, ¿sí? Que van a ver en módulo 2. Como consecuencia, ¿sí? El cuerpo que dice, necesito mantener un equilibrio osmótico, ¿sí? Y empiezo a contraer el intracelular, ¿sí? Se debe a un aumento primario de iones de sodio o a un déficit de agua, que es lo más frecuente, ¿sí? Más frecuente en niños y ancianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen este centro de la sed totalmente desarrollado o lo tienen inhibido por ser abuelitos, ¿sí? Y las manifestaciones clínicas, ¿sí? Parecidas, debilidad muscular, letargo, tendencia al sueño. Fíjense cómo todos los trastornos del sodio, ¿sí? Se encasillan bastante en lo neurológico. Insomnio, convulsiones, mioclonías, temblor, corea, coma, ¿sí? Son síntomas y signos bien claros neurológicos, ¿sí? Al igual que la hiponatremia. Así que uno clínicamente puede confundirlas tranquilamente. ¿Sí? Te llega un abuelito del geriátrico con deterioro sensorio y difícil saber si tiene hiper, ¿sí? Uno puede tratar de pensarlo, pero bueno, claramente el diagnóstico va a ser por laboratorio.
Y tenemos anotadas las causas. Yo le puse 2 cuadritos que a mí me parecían bastante claros, ¿sí? El primero de la izquierda, ¿sí? Hace hincapié, digamos, en los ingresos de sal, ¿sí? ¿Por qué? Porque los que le decían a veces antes, uno está muy acostumbrado a decir, bueno, ponemos 2 litros, ponemos 1,5 litros, ponemos X cantidad de líquido, pero ojo, porque nosotros, la administración de soluciones hipertónicas, ¿sí? El suerito en la guardia, el suerito en internación, ¿sí? Es un tratamiento, ¿sí? Estamos aportando un electrolito, ¿sí? A nuestro cuerpo que a veces, ¿sí? No podemos, digamos, pasarnos. Perdónenme un cachito, chicos, ¿sí? Espérenme 5 segundos. No. Bien. Bien. Después tenemos, bueno, ahí va a depender, ¿sí? Si de la ingesta de sal o la administración de soluciones salinas hipertónicas, ahí tenemos que determinar, ¿sí? Si sí o no, ¿sí? Si le estamos aportando nosotros, y bueno, no nos queda otra que suspender o tratar de regular un poquito el aporte de sodio, ¿sí? Pero si no le estamos aportando nosotros, ¿sí? El señor, ¿no? El paciente determinamos que puede ser por pérdida de agua, ¿sí? Ahí vamos a tener que hacer algunos cálculos, ¿sí? Saber si está el paciente oligúrico o no, ¿sí? Si la osmolalidad, ¿sí? Es máxima o no, si el sodio plasmático, ¿sí? Cómo está con respecto a la orina, a los electrolitos en orina, ¿sí? Nada, para que lo chusmeen, ¿sí? Para que lo puedan ir viendo. La diabetes insípida en estos casos es uno de los diagnósticos, aparte de uno de los diagnósticos más lindos, uno de los diagnósticos a tratar de esclarecer, ¿sí? Entonces es un tema que yo no lo incluí en la clase porque se me iba a ir mucho, ¿sí? Pero es un tema a leer, ¿sí? Es un tema de leer, ¿sí? Tanto la diabetes insípida central como la nefrogénica, ¿sí? Es pregunta de examen, ¿sí? Así que vayan leyéndola, ¿sí? Y del otro lado, del lado derecho, ¿sí? Básicamente los 2 caminitos de la etiología de la hipernatremia, o por pérdida de agua o por sobrecarga de sodio, ¿sí? Los tenemos básicamente a la izquierda, ¿sí? Ahí están ordenados un poquito de manera diferente, ¿sí? Como para que los tengan en listado, ¿sí? Y puedan ir chusmeándolo, ¿bien? Bien, tratamiento, ¿sí? Claramente, como igual que la hiponatremia, si es sintomática, ¿sí? O aguda, deberá corregirse más rápido, deberá realizarse con soluciones hipotónicas. Esto es lo que les comentaba su compañera, digamos, qué tipo de soluciones puede utilizar. Bueno, soluciones claramente que no tengan tanto sodio, ¿sí? Siempre la solución, no en todas las hipernatremias, pero si la hipernatremia es muy franca, un 150 de sodio, ¿sí? La solución que yo le voy a estar aportando va a ser hipotónica con respecto, ¿sí? A nuestra sangre, ¿sí? Un litro de solución fisiológica al 0,9%, ¿sí? Tiene más o menos 145.000 equivalentes, ¿sí? Como si fuese nuestra sangre en valores normales, ¿sí? Por eso se llama solución fisiológica, ¿sí? Pero nuestra sangre ahora tiene 150 de sodio. Bueno, nuestra sangre con respecto a esa solución es hipotónica. El tema es que usar una solución hipotónica, ¿sí? Como la solución fisiológica al 0,9, versus la sangre, voy a bajarlo muy lento, no sé si me explico, digamos, en un 145, yo quiero diluir ese 150 con 145 y me va a bajar poquito, 148, 147. Tengo que usar una solución que tenga menos sodio para llevar un poquito más rápido para abajo, ¿sí? Obviamente, así como la hiponatremia, no lo podemos bajar ni de golpe, ¿sí? Ni muy rápido, ¿bien? Y la ventaja que tenemos es que podemos utilizar también la vía oral o sonda nasogástrica si el paciente estuviera con deterioro sensorio. Es más lento, pero es más seguro, ¿sí? Entonces, a veces lo que podemos hacer es ponerle agua por sonda nasogástrica o por un botón gástrico a un abuelito y eso nos va a llevar a diluir, ¿sí? Un poquito más de ese sodio. Y fíjense ahí, yo les dejé anotado las 3 soluciones que podemos armar, ¿sí? Fíjense, la solución de destroza, ¿sí? Tanto al 5 al 10% no tiene nada de sodio, ¿sí? Le estamos poniendo agua sin sodio, ¿sí? De un 150, por ejemplo, que tenga el paciente en sangre a 0, ¿sí? Ojo,
es la más peligrosa. Yo estoy diluyendo ese sodio con una solución que no tiene nada, el sodio me va a venir a pique, abajo. ¿Bien? Es la más rápida, pero la más peligrosa. Podemos hacer una solución intermedia, dice al 2%, que sería el Baxter de destroza, pero le aporto media ampollita, ¿sí?, de cloruro de sodio. ¿Sí? Eso le va a aportar 34 miliequivalentes por litro. Fíjense que es muchísimo menos, ¿sí? Sería como un cuarto, ¿sí?, de lo que le estaríamos aportando si le pusiéramos toda la ampolla, ¿sí?, o le pusiéramos un Baxter de solución. Y después está la famosa solución al medio, ¿sí?, que la van a escuchar un montón de veces, ¿sí?, que es los 500 mililitros de destroza con 10 mililitros de cloruro de sodio. Eso le va a aportar 72 miliequivalentes. Fíjense, era 72 versus 120 y pico, ¿sí?, que estaba aportando un Baxter de solución fisiológica, ¿sí? Entonces, por eso se llama solución al medio, porque 121, no es 121 lo que aporta una solución fisiológica, 130 y pico, versus, ¿sí?, 0, que aporta la destroza, estaríamos en el medio, le estaríamos dando la mitad de una ampollita de cloruro de sodio en esa solución de destroza que no tiene nada de sodio, estamos armando una solución a la mitad. ¿Sí? Esas son las soluciones que nosotros podemos utilizar para tratar de diluir ese sodio, de pasarle a nuestro paciente para tratar de bajar un poquito la hipernatremia. ¿Sí? Y bueno, la fórmula también se llama igual, es la fórmula Adrogué. Adrogué era bastante egocéntrico, se ve, y le puso el mismo nombre a las dos para evitar confusiones. ¿Sí? Lo mismo, está la fórmula I, ¿sí?, está la forma en la que ustedes lo tienen que calcular, ¿sí? Usemos nuestros datos, vamos a suponer, ¿sí?, que ¿sí?, queremos aportarle 72 de miliequivalentes de sodio, ¿sí?, en un litro de solución usada, ¿sí?, que es la solución al medio como la que estábamos viendo recién. Vamos a suponer que tenemos una anatremia actual de 55 y el agua corporal usamos lo mismo con nuestro abuelito. Vamos a suponer que nuestro abuelito en vez de 121 de sodio tenía 155. ¿Sí? Eso nos va a dar una X, ¿sí?, y esa X es la variación de la anatremia que voy a conseguir administrando un litro de nuestra solución elegida. Bueno, ¿cuántos litros le voy a tener que pasar? ¿Sí? Es la variación de la anatremia deseada, ¿sí?, 10 puntitos, dividido los 338 que yo acabamos de calcular. Y acá me dice 2.9 me da. Bueno, listo, entonces, ¿qué voy a indicar? Bueno, 2.9 litros, 3.000 mililitros de una destroza, más los 10 de cloruro de sodio al 20%, que era lo que hicimos para calcular la fórmula, la dilución al medio, ¿sí?, para bajar 10 puntos de sodio en 24 horas. ¿Sí? Lo mismo, control de ionograma a las 12 horas, no podemos pasar 24 horas sin controlar ese ionograma y no chequear que no haya bajado más de lo que necesito, ¿sí? Y tanto en hipo como en hiper, corregir siempre la causa desencadenante y no solo aportar, ¿sí? Vuelvo a frenar, ¿sí? Active el micrófono el que quiera, ¿sí?, y consulte. Si está de acuerdo, ¿sí?, o si entendieron la forma en la que calculamos, ¿sí?, la cantidad de líquido que le voy a aportar para mi hipernatremia. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguna duda? Bien, perfecto. Si no me frenan, ¿sí? Sodio, importante, volvemos a lo mismo, sigue insistiendo en lo mismo, ¿sí? Lo diagnostico, me fijo la clínica, trato de determinar la causa, corrijo la causa desencadenante, pero determino si la aporto o no. ¿Cómo la aporto y cuánto? Es el siguiente pasito, que tal vez ahora no hace falta, ¿sí?, que sepan mucho, ¿sí?, pero es que sí es importante que sepan que no se aporta ni cuánto ni cómo de cualquier forma, ¿sí?, que hay diferentes soluciones y que va a haber diferentes formas de aportarle. ¿Bien? Pasemos a potasio, ¿sí? A diferencia de sodio, ¿sí?, que vamos a ver afectado casi siempre lo neurológico, potasio, ¿sí?, vamos derechito a lo cardíaco, ¿sí?, a lo derechito a lo muscular. El potasio, ¿sí?, total de un adulto es de 40 a 50 miliequivalentes por kilo, ¿sí?, el 90% del potasio se pierde por riñón, ¿sí?, el resto por heces, ténganlo en cuenta a la hora de tratar de determinar
cuáles son las causas de una hipocalemia. El potasio normal entre 3,5 y 4,5, ya lo saben, ¿sí? Y los trastornos del potasio pueden venir acompañados, o, dependiendo de la gravedad, de trastornos electrocardiográficos. Así que, primer gran punto que ustedes se tienen que grabar a fuego en la cabeza: tengo un trastorno en el potasio, preguntamos por el electrocardiograma. Va de la mano siempre, ¿sí? Súper importante. Y acá, dentro de las manifestaciones clínicas, están las manifestaciones tanto generales, ¿sí? Debilidad muscular, ilio, rhabdomiólisis, ¿sí? Como las cardiovasculares, que son las que me preocupan, ¿sí? Inicialmente se potencia el efecto digitálico y después todos los cambios electrocardiográficos que produce, ¿sí? La hipocalemia. Aplanamiento de la onda T o T negativa, aparición de las ondas U, extrasístoles ventriculares, TB, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, ¿sí? Ahí volvemos a las renales, quiero que vean, ¿sí? Así no se les olvida, ¿sí? Estas imágenes de electrocardiograma, sí, las saqué, digamos, de una biblioteca popular, sí, pero para que se les quede grabadito, ¿sí? Si no llegan a ver el cursor, creo que ustedes pueden ver el cursor, sí, no, así, me parece que yo se lo puedo marcar así, a ver. Sí, igual lo podemos ver. Igual, ¿Lo pueden ver? Se ve. Así, miren. Sí, se ve. Bien, bien, perfecto. Ahí le puse un puntero láser. ¿Sí? No soy tan viejo. Algo me acuerdo de que podía hacer. Fíjense, ¿sí? Quiero que les quede bien presente esto. Onda P, ¿sí? Q si tuviera, R, S vendría para acá abajo si la tuviera, y fíjense esta depresión, ¿sí? Y negativización, ¿sí? Del segmento ST, ¿sí? La T y esta onda U, ¿sí? Ojo con esta onda U, no confundírsela con una onda P. A veces están muy pegaditas, viene el próximo, hagan de cuenta que estos dos cuadritos los juntan, ¿sí? Y los ponen ahí al lado, sin este espacio. Esta onda U, perdón, se podría confundir con esta onda P. Ojo, tengan en cuenta, ¿sí? Y fíjense cómo en este segundo se negativizó, se fue para abajo la T, ¿sí? Signos claros de hipocalemia, ¿sí? O por lo menos iniciales. Y fíjense en este electrocardiograma de abajo, les vuelvo a marcar la onda T, que se empieza a achatar, y esta onda U, ¿sí? Que empieza a subir. Fíjense, acá la ven de vuelta, ¿sí? En todos los complejos de manera muy similar, ¿sí? Los quise dejar puestos acá en la diapositiva para que no se lo olviden, ¿sí? Porque los cambios electrocardiográficos en hipocalemia son no solamente que frecuentes, sino que pueden ser graves, ¿sí? Y es importante detectarlos de manera temprana, ¿sí? Y después cambios renales, ¿sí? Disminución del filtrado glomerular, diabetes insípida nefrogénica, aumento de la excreción de cloro, predisposición al desarrollo de encefalopatía hepática en los pacientes que ya tienen encefalopatía previa. Y acá, lo mismo que por ahí en hiponatremia, los algoritmos diagnósticos de hipocalemia o de hipercalemia son bastante engorrosos, ¿sí? Pero bueno, inicialmente, digamos, me pareció dejarlo de manera un listadito, como para que a ustedes les quede grabadito, ¿sí? Las causas de hipopotasemia, ¿sí? Tenemos una disminución del potasio en la ingesta, ¿sí? Pérdidas renales, pérdidas digestivas o, ¿sí? Paso del potasio del líquido extracelular al líquido intracelular, ¿sí? Redistribución, ¿sí? Entonces, en el momento que yo tenga una hipocalemia, me pongo en la cabeza: o no me está entrando, o lo estoy perdiendo, o lo estoy guardando en el lugar que no corresponde, ¿sí? Digo para que se les grabe ahí a fuego, ¿sí? Disminución de la ingesta, muy simple, ¿sí? No hay mucha vuelta que darle, ¿sí? Pero bueno, las pérdidas renales ya van a depender un poco de si tienen exceso de mineralocorticoide, ¿sí? Diuréticos, acidosis tubular renal, algunos antibióticos, sobre todo nefrotóxicos, ¿sí? Leucemia, ¿sí? Síndrome de Cushing. Bueno, hay varias causas, ¿sí? Que pueden llegar a hacer que el potasio se empiece a perder de manera exagerada a nivel renal, ¿sí? Las dejamos acá anotaditas, las más frecuentes: exceso de mineralocorticoides, diuréticos, acidosis tubular renal y algunos antibióticos, ¿sí? Pérdidas digestivas, ¿sí? Acuérdense, nuestro paciente, ¿sí? Tenía vómitos, diarrea, ¿sí? El adenoma velloso, abuso de laxantes, ¿sí?
del líquido extracelular al líquido intracelular, ¿sí? Como la alcalosis, el tratamiento de insulina, el tratamiento con vitamina B12, ¿sí? Bueno, algunos deportistas, intoxicación por bario, algunos otros tratamientos, ¿sí? Los más frecuentes, ¿bien? Súper importante que se los acuerden porque incluso en hipercalemia parte de estos van a ser el tratamiento, ¿sí? Nuestro paciente tenía pérdidas digestivas, ¿sí? Diarrea, básicamente, me parece que no les había puesto que tuviera vómito. ¿Sí? Acá tenemos uno de los algoritmos, ¿sí? Hipocalemia, va a depender si tiene alteración del estado ácido-base, y lo mismo, igual que en el sodio, ¿sí? Medimos esa excreción de potasio en orina. Ese es el que nos va a decir, che, estoy perdiendo mucho por el riñón o no lo estoy perdiendo y el riñón lo está censando y tratando de retener, ¿sí? Aurelio tenía un potasio de 2,9, un potasio urinario de 10 y un pH de 7,3 y un bicarbonato de 17. Recuerden que no analizamos el electro de Aurelio al principio, pero fíjense ahora que ustedes ya conocen las causas, fíjense esa negativización, esa depresión del segmento ST y negativización de nuestra T, ¿sí? Yo por lo menos a este electrocardiograma no le encontré onda U. Si ven el cursor, ahí me quedan dudas, ¿sí? Si puede tener, ¿sí? Trato de marcarlo por abajo, ¿sí? Vean por debajo del cursor, viene el QRS, ¿sí? ¿Sí? Esa es una posibilidad, ahí no me quedan dudas, ahí, bueno, no me pareció haberlo encontrado, ¿sí? Pero sí claramente, ¿sí? La depresión del segmento ST y la negativización de la onda T, ¿sí? Fíjense, acá está bien clarito, ¿sí? Y en nuestro diagnóstico, en nuestro algoritmo, ¿sí? Fíjense, hipocalemia, teníamos acidosis metabólica por un pH de 7,3 y un bicarbonato de 17, ¿sí? Y nuestra excreción urinaria, un potasio de 10, ¿sí? Si fuese en 24 horas, ¿sí? Este tenía, ¿sí? De 10, ¿sí? Bueno, podría ser la causa, ¿sí? De nuestra hipocalemia, pérdidas gastrointestinales bajas, como la diarrea que tenía Aurelio, ¿sí? Importante tratar de ubicarlo, ¿sí? En nuestro algoritmo diagnóstico, tratar de determinar la causa y, como vuelvo a insistirle, corregirla esta causa, sino solamente aportarle potasio. ¿Bien? El aporte de potasio es otro tema aparte, ¿sí? Les anoté las cosas que ustedes van a necesitar, ¿sí? Y que me parece súper importante que aprendan, ¿sí? Recordar las necesidades basales ya de por sí. Si yo tengo un paciente con hipocalemia y le aporto lo que le falta, me estoy quedando corto, ¿sí? Tengo que aportarle también, ¿sí? Las necesidades basales en un día, ¿sí? Para que el potasio aumente un puntito en nuestra sangre, ¿sí? De 2, ¿cuánto tenía Aurelio? De 2,9. De 2,9 pase a 3,9, yo le tengo que aportar 100 miliequivalentes. Fíjense esto, ¿sí? Esto es súper importante. Cada 100 miliequivalentes le voy a subir aproximadamente un puntito, ¿sí? A nivel sérico. Entonces, a partir de ahí yo tengo que empezar a determinar con qué lo voy a aportar. No es lo mismo, ¿sí? Que lo aporte con una solución que le da poquito, ¿sí? No voy a llegar nunca, ¿sí? Entonces esto va a depender mucho de la cantidad de potasio que le falte, de si tienen o no trastornos electrocardiográficos. Fíjense, el CAON como reposición oral, 15 mililitros, una cucharadita aporta 20 miliequivalentes de potasio, 20. Y yo para subir un punto necesito 100. O sea que dándole una cucharadita, ¿sí? Cada 8 horas le voy a estar dando 0,2, voy a levantar con suerte. 0,2 miliequivalentes de potasio. Súper poquito. Y tenemos esta contra que genera diarrea, y nuestro paciente ya tenía diarrea. Así que, pobre Aurelio, CAON no va a recibir. Control K, otra forma así, son comprimidos de potasio, máximo cada 8 horas, y miren también, aporta 16 a 24 miliequivalentes en un día, 16 a 24. Y yo para un punto necesito 100, recorto también, ¿sí? Me quedo. Así que no me queda otra que reponerlo de otra forma, ¿sí? Sobre todo en los pacientes que tienen cambios electrocardiográficos. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que eso se transforme en una arritmia grave, como taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, como vimos al principio, ¿sí?
está cada vez más cerca. Entonces yo se lo tengo que reponer, no me puedo quedar dándole una cucharita cada 8 horas de Cavón, ¿sí?, al paciente, ¿sí?, esperando que suba lo suficiente como para que revierta los cambios electrocardiográficos. No, ¿sí? Entonces vamos a aportarle por vía endovenosa. Y acá se dividen dos las aguas: vía periférica o vía central. Bueno, vía periférica, sí, tenemos que tener cuidado, genera flebitis y soporta un caudal de 20 miliequivalentes por hora, ¿sí? Vamos de vuelta, 20 miliequivalentes por hora. Yo para un punto necesito 100, o sea que en una hora no le puedo poner más de 20 miliequivalentes, ¿sí? Por esa vía periférica, ¿sí? Podemos hacerle varias cargas, pero bueno, va a empezar a molestar un poquito, puede que le arda al paciente, ¿sí? Así que tenemos que tener cuidado, ¿sí? Por ahí, para hipocalemias leves, ¿sí?, que no tengan o que tengan cambios leves en el electrocardiograma, sirve, ¿sí? Pero si no, si ya tengo cambios electrocardiográficos graves, ¿sí?, o la clínica del paciente es grave, ya tenemos la vía central, ¿sí?, siempre con monitoreo cardíaco, con yugular, soporta un caudal de 100 miliequivalentes en una hora, ¿sí? Fíjense, en una hora le aporto los 100 que necesito y ya le subo un puntito. Y por femoral, ¿sí?, que está un poquito más lejos del corazón, soporta 200 miliequivalentes en una hora, le estaría subiendo 2 puntitos. De 2,9 lo pasamos a 4,9. Genial, estaríamos perfecto ahí, ¿sí? Claramente ahí empiezan a jugar otros parámetros, ¿no? Digamos, si le hacemos no la vía central a un paciente, ¿sí?, los riesgos que pueden suceder, si el paciente está coagulopático o no, ¿sí? Pero digo, para que ustedes sepan cuáles son las formas de reponer un potasio, ¿sí?, las ventajas de cada uno y cuánto aporta cada forma, ¿sí? Si yo tengo un paciente internado como Aurelio, con un potasio 2,9 y cambio electrocardiográfico, y lo tengo con una vía periférica o lo tengo con Cavón, estamos mal, ¿sí? ¿Alguna pregunta con hipocalemia? Nada por ahora, ¿venimos bien? Venimos bien, sí. Sí, está bien. Todo bien. ¿Estamos bien? Bien. Si está todo bien, yo los espero, tipo 10 segunditos, no activan el micrófono, seguimos, estamos bien, ¿sí? Bien. Después con hipercalemia, ¿sí?, un poquito más divertida, ¿sí?, potasio por encima de 5, ¿sí?, ya da parestesias, debilidad muscular, parálisis flácida, acidosis metabólica, y fíjense, esto lo van a encontrar en todos lados, no es tan así, ¿sí?, de que de 5,5 a 6 dan las T picudas y el QT acortado, ¿sí?, de 6 a 7 el PR prolongado, es habitual, ¿sí?, pero no es, ¿sí?, una condición sine qua non, ¿sí? A veces va a depender mucho de la predisposición del paciente, de si el paciente tiene algún trastorno cardíaco ya previo, ¿sí?, en donde lo predisponga a que pequeños cambios en el potasio puedan hacer grandes cambios electrocardiográficos. Así que ténganlo como guía, pero no siempre es así, ¿sí? Pero fíjense los cambios que puede generar. Miren acá, estas T picudas, tan repicudas, ¿sí? Claramente es un dibujo, ¿sí? No es poco habitual encontrarlas muy picudas, se las ve así, pero esta está como re poderosa. Así que, pero bueno, para que no se lo olviden nunca, fíjense esta T picuda. Recuerden que la forma de la T, ¿sí?, siempre es una T asimétrica, la normal, ¿eh? Una T asimétrica, lo voy a dibujar con mi cursor, a ver si me siguen, ¿sí? Es una T asimétrica con un ascenso lento, ¿sí?, y un descenso rápido, ¿sí? Esa es la forma habitual de la T, ¿sí? Y fíjense cómo está acá, bien simétrica, bien picuda. Y miren los otros cambios, ¿no? El PR prolongado, ¿sí? Acá está justo la P bastante bajita, pero acá tenemos la P, ¿sí?, y la prolongación del PR, ¿sí? Tenemos acá, ¿sí?, la prolongación del QRS, fíjense que está bien marcado acá, están bien los QRS ensanchados, ¿sí? Onda bifásica y paro inminente claramente son ya son estados mucho más graves, ¿no? Fíjense, y acá del otro lado, ¿sí?, del cuadrito les dejé, en cualquier momento pueden aparecer arritmias ventriculares, ¿sí?, pero en el momento que tengamos este PR prolongado, QRS ensanchado, y en algunas bibliografías dice que en el momento que tengas cualquier cambio electrocardiográfico, ya tenemos que empezar con estabilizadores de membrana, ¿sí?, y sustancias redistribuidoras de potasio.
¿sí? Esto es súper importante, ahora lo vamos a ver en el tratamiento, ya se los marco en un ratito, ¿sí? Cuáles son los estabilizadores de membrana y cuáles son las sustancias que redistribuyen el potasio, ¿sí? Pero para que no se olviden esos cambios electrocardiográficos que son muy importantes. Siempre, igual que en hipocalemia, hipercalemia de la mano electro, ¿sí? Doctor, encontré tiene un potasio de 5.5, ajá, y el electro, no se lo hice, corre a hacerle el electro. Causas, ¿sí? Causas de hipercalemia. No me parece para menospreciar la pseudo-hiperpotasemia, ¿sí? A veces situaciones que pueden llegar a hacer que el potasio suba, no necesariamente porque está elevado en sangre, sino que por torniquete excesivamente apretado, por ejemplo, cuando la del laboratorio va a sacarle sangre, ¿sí? O nosotros le sacamos sangre, que se hemolice la muestra, ¿sí? O bueno, algunas situaciones como leucocitosis y trombocitosis intensa pueden hacer, ¿sí? que el resultado del laboratorio nos dé un potasio elevado, ¿sí? Pero que no necesariamente esté así en sangre. Entonces, ahí va a ir de la mano con el electrocardiograma o con la sospecha, ¿sí? de que se haya hemolizado la muestra o que se haya tomado mal. ¿Bien? Sacando eso, sacando las pseudo-hiperpotasemias, tenemos déficit de eliminación renal, ¿sí? Estoy eliminando muy poco y retengo, ¿sí? O lo estoy redistribuyendo, lo estoy guardando, así igual que en la hipocalemia, lo estoy guardando en el lugar equivocado, ¿sí? Está pasando del LIC al LEC, del líquido intracelular al líquido extracelular, ¿sí? Tenemos que buscar cuáles son esas causas, ¿sí? Causas de eliminación, déficit de eliminación renal, bueno, insuficiencia renal, siempre que la vean, ¿sí? Va de la mano, ¿sí? con un ionograma por la posibilidad de que si hay un deterioro de la función renal, ¿sí? Estemos reteniendo potasio o no estemos eliminando la cantidad de potasio adecuado, ¿sí? Y empecemos a retenerlo en nosotros, ¿sí? Enfermedad de Addison, hipoaldosteronismo, diuréticos ahorradores de potasio, la espironolactona, el triantileno y la amilorida, ¿sí? Más frecuente el aspiro, ¿sí? Que utilicemos. Amiloidosis, mieloma múltiple y algunos fármacos, como el IECA, TMS, parina, ¿sí? Esas son las causas más frecuentes de que el riñón no esté eliminando de manera adecuada el potasio, ¿sí? Y después tenemos las otras, la que por algún motivo empezamos a guardarlo en el lugar equivocado, que son contrarias a las que vimos en hipocalemia, ¿sí? Acidosis, hiperglucemia grave, parálisis periódica hipopotasémica o destrucción celular por traumatismo, quemadura, hemólisis, rhabdomiólisis, ¿sí? Y algunos fármacos, ¿bien? Ténganlo presente, ¿sí? Si lo dividen en su cabeza en estas tres causas, la pseudohipopotasemia, la pseudohiperpotasemia, el déficit de eliminación o el paso del LIC al LEC, ¿sí? Después las otras las pueden ir pensando, ¿bien? Tratamiento, bueno, es súper importante excluir la pseudo, porque si nosotros tenemos una pseudo hiperpotasemia y encima le estamos pasando potasio, ¿sí? Vamos a generar nosotros la hipercalemia. Suspender causas nefrotóxicas o suspender los AINES y los IECA, la espironolactona, los fármacos que yo crea, ¿sí? Que les pueden estar generando retención de potasio, ¿sí? Y después va a depender de la sintomatología del paciente y de los cambios electrocardiográficos, ¿sí? Que es lo que habíamos dicho antes, ¿sí? Cambios graves o alteraciones electrocardiográficas, síntomas graves o alteración electrocardiográfica, claramente nos va a llevar a un tratamiento un poquito más agresivo. ¿Bien? Entonces tenemos medidas de eliminación, medidas de redistribución y estabilizadores de membrana, ¿sí? En algunos de los cuadritos hay algunos tratamientos más, son los menos frecuentes utilizados. Yo les puse los que más frecuente van a ver, ¿sí? Medidas de eliminación, bueno, restricción dietética no es una medida de eliminación, ¿sí? Resinas de intercambio catiónico, ¿sí? Que es un tratamiento bioral, o básicamente la furo, ¿sí? Que es el fármaco más utilizado, la furosemida. Eventualmente, si esto no funciona, ¿sí? Una opción, dependiendo del paciente, las características y el motivo por el cual está, ¿sí? La diálisis es como una alternativa final, ¿sí? Como un método de eliminación. Después tenemos las medidas de redistribución, y esto también hago un llamadito a la atención, porque los beta-2 inhalados, ¿sí? Nebulizaciones con salbutamol cada 4, baja claramente, ¿sí? El potasio. Ahora, ojo en los pacientes que usan beta-2, ¿sí? De manera habitual. Ojo en los pacientes que tienen hipocalemia y le ponemos beta-2, ¿sí? Tengamos mucho cuidado, no vamos a bajar nosotros más el potasio en las situaciones que no queremos bajarlo.
Y después tenemos esta solución, que se llama solución polarizante, ¿sí? Que bueno, un poquito ya vimos cuando vimos las causas, ¿sí? La acidosis, ¿sí? Cuando buscamos las causas de hipocalemia, ¿sí? La insulina, bueno, justamente se usa como tratamiento, ¿sí? En la hipercalemia. El tema es que, bueno, tenemos que tener cuidado de no bajar la glucemia del paciente. Por eso se utiliza la insulina corriente, pero tratamos más o menos, y siempre con cuidado, de contrarrestar el efecto hipoglucemiante con la dextrosa. Entonces armamos una solución de 500 mililitros de dextrosa y le ponemos 10 unidades de insulina corriente. ¿Qué vamos a hacer así? Vamos a estar pasando insulina, ¿sí? A través de los intercambios vamos a tratar de bajar un poquito el potasio, ¿sí? Redistribuirlo, pero no vamos a generar la hipoglucemia al paciente porque estamos aportándole dextrosa, ¿sí? Obviamente que durante ese tiempo hay que monitorizar la glucemia, no haya cosa que no se nos ponga hipoglucémico. Y después tenemos los estabilizadores de membrana, que es lo que les nombré hace un ratito, ¿sí? Que en todos los pacientes que tienen cambios electrocardiográficos, ¿sí? Los vamos a utilizar, ¿sí? Como dice acá en este cuadrito, no porque lo diga yo. El estabilizador de membrana más utilizado, el gluconato de calcio, ¿sí? No importa, digamos, cuánto, cómo se pasa, ¿sí? Lo importante es que ustedes sepan que el gluconato de calcio es un estabilizador de membrana en los pacientes con hipercalemia, ¿sí? Y que se utiliza. ¿Bien? ¿Preguntas? Por ahora queda un solo temita y ya estamos. Es medio pesadito, pero por eso me lo dieron al chico nuevo, pero si marcamos bien los datitos que son importantes, aunque se lleven eso, a mí me queda bien. Quedó Y claro. después, bien, bueno, y después tenemos hidratación, ¿sí? Que son 2 diapositivas, ¿sí? Si no me equivoco, son 2 o 3 diapositivas, algunas cuestiones importantes en lo que es hidratación. Cuando, ¿sí? La fluidoterapia, bueno, algo les nombré al principio, ¿sí? La fluidoterapia no deja de ser un tratamiento, ¿sí? Que nosotros indicamos, ¿sí? Puede administrarse tanto vía oral como parenteral, ¿sí? Eso ya lo sabemos, va a depender de la capacidad del paciente que tenga de tolerar sólidos y líquidos, ¿sí? Pero es un tratamiento, ¿sí? Y esto, ¿no? Estar internado no es sinónimo de colgar un suerito, ¿sí? Esas soluciones contienen sustancias que si no monitorizamos, ¿sí? Podemos generar algún trastorno nosotros al paciente. Y hay que valorar la continuidad o la suspensión de la misma de manera diaria, ¿sí? El paciente se empieza a sobrecargar, sí o no, necesita la misma cantidad de líquido que ayer, le aumento, le disminuyo, le cambio el tipo de solución. Y estas son las cuatro indicaciones, ¿no? de ponerle a un paciente hidratación, ¿sí? O de indicarla al menos, ¿sí? La expansión del compartimento intravascular, cualquier situación que haga una depresión del intravascular, como una hemorragia, cetoacidosis, insuficiencia renal, nefropatía perdedora de sal central, situaciones que hagan que el intravascular esté depresionado, ¿sí? Situaciones que sea necesario expandir el compartimiento intracelular, como de deshidratación hipertónica, ¿sí? La remoción de líquido del compartimento intracelular, como edema cerebral, administración de soluciones hipotónicas en presencia de niveles elevados de antidiurética, y correcciones de alteraciones electrolíticas, como cualquier alteración electrolítica que necesitemos corregirla con líquido, como recién hablábamos hace un rato de los trastornos del sodio, ¿no? Eso sería cuándo, ¿sí? ¿Cuánto? Es donde va a depender un poquito, ¿sí? De alguna fórmula, ¿sí? De qué necesidades basales, por ejemplo, tiene nuestro paciente, ¿sí? Una forma fácil de calcularlo es el peso por 0,3. Un paciente de 70 kilos, ¿sí? Si yo lo multiplico por 0,3, ¿sí? Son 2,1, ¿sí? 3 por 7, 21, ¿sí? Son 2.100 mililitros. Esas son las necesidades basales. Vieron que siempre dicen, bueno, hay que tomar 2 litros de agua por día. Bueno, eso son un paciente de 70 kilos, si son necesidades basales de líquido en una persona. Si ustedes le calculan a su paciente que esté internado, por ejemplo, pesa 50 kilos, ¿sí? Por ejemplo, Aurelio pesaba 47, ¿no? Vamos a poner 50 kilos, 3 por 5, 15, las necesidades basales de Aurelio son 1.500 mililitros, ¿sí? De líquido. A partir de ahí, y dependiendo de la clínica del paciente, vamos a determinar si está deshidratado, normohidratado o hiperhidratado o sobrecargado, ¿sí?
Hay otra fórmula que también se usa como el déficit de agua libre, ¿sí? Que también acá tenemos, va a depender del sodio, de algunas cositas más, ¿sí? No, se puede utilizar, ¿sí? Y después lo que siempre tengo que valorar es qué ingresos va a tener mi paciente y qué egresos va a tener mi paciente, ¿sí? También de eso va a depender cuánta cantidad de líquido yo le voy a poner. ¿Por qué? Digo, bueno, mi paciente tiene hidratación parenteral, ¿sí? Tiene líquido por vena, toma líquido por boca. Si mi paciente tiene unas necesidades basales de 2 litros y toma 2 litros de agua, ¿le voy a poner 2 litros por vena? ¿No será mucho? Medicación diluida, cada vez que nosotros le ponemos antibiótico, por ejemplo, o ciertos medicamentos, van diluidos, no van directamente por vena. A veces van diluidos en 200 mililitros, en 250 mililitros, en 500 mililitros. Y bueno, esas son las cosas que yo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Y después la nutrición, lo que le puedo aportar por nutrición enteral, ¿sí? O, por ejemplo, lo que toma el paciente, ¿sí? Si se toma un té en la merienda, un té en el desayuno, si son todos ingresos de líquido que tiene nuestro paciente, que si yo se los sumo a un aporte endovenoso, tengo que tener cuidado que no se me sobrecargue. Lo mismo al revés, ¿sí? Si yo veo que mi paciente tiene los egresos, ¿sí? Aumentados, voy a tener que aumentar ese aporte, ¿sí? Si el paciente orina 3.000 mililitros por día y sus necesidades basales son 2.000, si yo le pongo 2.000, me quedo corto. Claramente tengo que analizar por qué está orinando 3.000 cuando le estoy aportando 2.000, ¿sí? Está orinando más de lo que le entra. Bueno, puede ser una diabetes insípida, hay causas, ¿sí? Pero si yo le pongo 2 litros, me quedo corto. Pérdidas insensibles, bueno, eso no son pérdidas muy elevadas, pero sí a veces hay que calcularlas en los pacientes que tienen fiebre, por ejemplo, en los pacientes que tienen una frecuencia respiratoria elevada, ¿sí? Son todas las pérdidas, ¿sí? A través de vapor de agua que se pueden perder en el cuerpo y que a veces uno no las tiene en cuenta, ¿sí? Que van a depender un poco del peso del paciente. Y después las pérdidas gastrointestinales, por ejemplo, Aurelio tenía diarrea, ¿sí? Entonces, también, a veces los pacientes tienen una bolsita de colostomía porque le hicieron una cirugía y pierden por la colostomía 1.000, 1.500, 2.000 mililitros, ¿sí? De sustancia de la colostomía. Bueno, eso también tengo que tenerlo en cuenta. Si está perdiendo mucho, bueno, aparte de sus necesidades basales, tengo que agregarle más. También es importante cuando necesito de más, ¿sí? Obviamente que los pacientes pueden tener el déficit previo, que es lo que hablábamos recién, ¿sí? Pero también, ¿sí? Por hipernatremia, o por hipovolemia, por altas pérdidas, puede ser necesario que yo le agregue más de la cuenta. El problema grande es cuando hay que ponerle de menos, ¿sí? Hay pacientes que sus necesidades basales son X, ¿sí? Las que yo calculé, pero el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Y bueno, si yo le paso 2 litros al abuelito, capaz que se me sobrecarga, o ese corazón no soporta esa cantidad de líquido. O tiene una lesión renal, aguda o crónica, no está orinando, ¿sí? Bueno, ojo, cuánto líquido le voy a poner, ¿sí? O tiene una insuficiencia renal posrenal, ¿sí? Tiene una obstrucción ureteral, ¿sí? Sí, ureteral, ¿sí? Y bueno, tengo que tener cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo va a poder eliminar al líquido, va a ir para atrás, hidronefrosis, ¿sí? O por ejemplo el paciente, bueno, no está agregado ahí en los ejemplos, pero un paciente con un síndrome ascítico de Matos. Bueno, también, ojo, ¿sí? Recuerden que la presión oncótica en el intravascular está depresionada, entonces yo le pongo mucho líquido y se me va a ir a la panza, ¿sí? Entonces, siempre tengo que tener cuidado con la cantidad de líquido que voy a aportar en cada paciente, calculo las necesidades basales y me fijo. ¿Está hidratado? ¿Está deshidratado? ¿Necesita más de lo que yo le calculé? ¿Necesita menos de lo que yo le calculé? ¿Hay alguna situación clínica que haga que yo le tenga que aportar más o menos? Y para eso sirve también, ¿sí? La estimación del porcentaje de deshidratación. No sé si alguna vez lo vieron, ¿sí? O lo deberían haber visto en los libros cuando dicen, bueno, sed es el 2% de la deshidratación. Sed más mucosa seca y pliegue, 4% de deshidratación. Sed, mucosa y pliegue más hipotensión, 6%. Esto se utiliza justamente para que con el peso del paciente yo también ya sepa qué cantidad de líquido le está faltando. El 2%, el paciente tiene sed, el 2%, bueno, justo Aurelio estaba hipotenso, por ejemplo. Vamos a hacer cuenta, el 6% de 47, de sus 50 kilos, por ejemplo, ¿sí?
6 por 5, 30, deben ser como 3 litros, 3 digamos. 3, exactamente, 3 kilos, 3 litros, ¿sí? de una solución, ¿sí? que ya el paciente viene con este déficit. ¿Me explico? Para esto sirve, ¿sí? Para calcular cuánto ya viene de entrada faltándole. ¿Bien? Y las 3 soluciones que le contaba recién, ¿no? La solución fisiológica, el Ringer y el dextrosato. Una cuestión con el Ringer es prácticamente igual, ¿sí? A la solución fisiológica, lo único que no tiene es cloro, ¿sí? Hay algunas situaciones de hipercloremia que necesito pasar líquido, pero están hiperclorémicos. Bueno, el Ringer es una mejor opción, pero en cuestión de sodio y el resto de los solutos es igual, ¿sí? Entonces, determinamos si mi paciente está deshidratado, cuánto, calculo con este porcentaje de deshidratación cuánto líquido le falta, ¿sí? Acá les dejé la fórmula de pérdidas insensibles, ¿sí? Determino si necesita más o menos, ¿sí? Y calculo cuántas necesidades basales. Y a partir de ahí, yo digo, bueno, le voy a poner tanta cantidad de líquido, ¿sí? Eso es todo, chicos. Si tienen alguna duda, esa es mi perra Lupe, que está deshidratada, ¿sí? Seguramente, de hacer nada, porque lo único que hace es dormir, pero... Bien. Vamos por acá. Creo que... Estoy tratando de sacar la página compartida, pero ahí sí que soy malísimo. Así. Arriba te tienes que dejar de compartir. Bien. Ahí estamos. Ya casi estamos. Bien, ¿tienen alguna duda? ¿Sí? ¿Quieren preguntarme algo? De toda la clase hay datos que ustedes tienen que recabar, ¿sí? Que tienen que tratar de grabárselos a fuego, como hipocalemia o hipercalemia, electrocardiograma, ¿sí? Traten de grabarse esos datitos bien a fuego, ¿sí? Como que son básicamente las preguntas de examen, ¿sí? Pero si no tienen ninguna duda, eso sería todo. ¿Sí? Estoy repasando un poquito el chat, ¿sí? Que algunas cositas escribieron ahí, pero por lo menos no veo ninguna pregunta por ahora. Profe, una consulta. ¿Qué otras situaciones usa Ringer lactato? Bueno, el Ringer, bueno, justo lo saqué. El Ringer lactato, digamos, lo que no tiene y lo que carece, ¿sí? Es cloro, ¿sí? Entonces, muchas veces la acidosis metabólica o los pacientes que tienen un déficit previo, ¿sí? Por ejemplo, la cetoacidosis, ¿sí? O situaciones en las que puede haber una acidosis metabólica y que yo necesito expandirlo con líquido, ¿sí? Pero el paciente está hiperclorémico por alguna causa, ¿sí? Yo puedo utilizarlo porque esa sustancia, esa solución, a diferencia de la solución fisiológica, carece de cloro. Es la única diferencia, ¿sí? Después puede haber un montón de causas en las que puede llevar al paciente que esté hiperclorémico, ¿sí? Lo que yo claramente tengo que determinar si el paciente está hiperclorémico o no, ¿sí? Pero la diferencia con el del Ringer, la solución fisiológica, es esa, que una no tiene cloro, ¿sí? Tengo que tener cuidado si yo tengo un paciente con acidosis metabólica y no sé si está hiperclorémico, si yo le paso mucha cantidad de solución fisiológica, puedo volverlo más hiperclorémico y eso estimula la acidosis metabólica. No sé si la tuvieron en la clase de acidosis metabólica, creo que la da Saber, pero si no la tuvieron ya la van a tener, ¿sí? Van a hablar un poquito de lo que es acidosis metabólica hiperclorémica o normoclorémica, ¿sí? Tengo una La diferencia es consulta esa. Sí. respecto también a lo que preguntaba el compañero. Si, por ejemplo, nosotros tenemos que corregir la natremia, pero estamos también en un estado de acidosis y tenemos trastornos con el cloro, la cuenta para corregir el sodio es la misma, porque es la misma, nada más que con Ringer. Con Ringer, porque en sodio es lo mismo. ¿Sí? Creo que es muy pequeña, es despreciable la variación en sodio entre el Ringer y la solución fisiológica. En esa situación, armas tu fórmula con la de Ringer, sabiendo que tiene la misma cantidad de sodio, ¿sí? Igualmente todos los Baxter te vienen ahí anotadito qué cantidad de sodio y electrolitos tiene. Si eventualmente tuvieras una duda, ¿sí? Agarras uno y lo lees, ¿sí? Lo importante es saber
dónde está la información, no nos vamos a acordar nunca de todo, ¿sí? Entonces, pero sí, claro, en esa situación en la que vos tuvieras una hiponatremia, ¿sí? Y el paciente está hiperclorémico, la mejor solución va a ser el Ringer, ¿sí? Pero lo calculo con ese sodio, ¿sí? Con el sodio que tiene ese Ringer, ¿sí? Fíjate que Claro. la fórmula no te plantea una solución única, la solución la armas vos, ¿sí? Con lo que vos crees. La fórmula te va a decir cuánto vos le tenés que aportar. Aportáselo, ¿sí? Con la solución que vos quieras. Ah, bien, buenísimo. ¿Bien? ¿Alguna preguntita más? Hay una compañera que hizo sí. una al chat. Dice, profe, con ese porcentaje de hidratación, ¿a dónde calculo la cantidad de líquido que agrego? No sé si lo dijo. Bueno, digamos, vamos a buscarla, si ya lo tenemos bien anotadito. Fíjense, lo que vamos a hacer es, el porcentaje de estimación de la deshidratación, ¿sí? Estamos hablando de un paciente que ya tiene un déficit previo, ¿sí? Está deshidratado nuestro paciente, ¿sí? Las necesidades basales ya las sabemos, es el peso por 0,3, ¿bien? Yo peso 70 kilos, mentira, 70 kilos por 0,3, 2 litros. Eso es lo que yo necesito hoy, ¿sí? Para todo mi día, pero estoy deshidratado, ¿por qué? Porque tengo mis mucosas secas, tengo sed, vamos a hacerlo más fácil, porque tengo sed. Bueno, a mis necesidades basales, que son 2 litros, le tengo que sumar el 2% de mi peso, ¿sí? 2 por el 2% de mis 70 kilos son 1,4, ¿sí? O sea que a los 2 litros que yo necesito, me faltaría 1,400 litros más que ya tengo de déficit, ¿sí? Por tener sed y estar deshidratado. ¿Me explico? Era la compañera Evelyn, ¿no? ¿Me explico, Evelyn? No sé si no tenés micrófonos. Bien, perfecto. Joya. ¿Sí? Recuerden que esos porcentajes sirven para sumarle a lo que ya calculé que necesito diariamente. ¿Sí? Y nunca olvidarnos de que una vez que sumo todo lo que necesita, me paro y veo, che, todo esto, ¿se lo puedo aportar? ¿Sí? Porque tal vez el señor tiene insuficiencia cardíaca descompensada, pero está deshidratado y las necesidades basales le dan y todo eso le suma 4 litros, pero yo no le puedo poner 4 litros a un señor que tiene una insuficiencia cardíaca con una FEI del 20%. ¿Sí? Lo mato. ¿Sí? Lo sobrecargo yo. ¿Sí? Entonces, bueno, a partir de lo que necesita ese paciente, empiezo a ver cuánto menos le pongo, cuánto más le pongo, ¿sí? Dependiendo de los antecedentes. Digo, iba a ser mucho si poníamos todas las situaciones, ¿sí? Entonces, en líneas generales, pienso cuáles necesitan más de lo que ya calculé y quiénes van a necesitar menos de lo que yo calculé que necesitaba diariamente. ¿Bien? ¿Estamos bien? Bien. Sí, perfecto. Bien, ¿hay más? Recuerden, al principio de la diapositiva, sí, lo pongo un ratito para el que lo quiera copiar, ¿sí? Está mi dirección de mail, me pueden pedir la clase ahí, se las mando, me mandan un mail, me dicen que necesitan la clase y yo se las reenvío, no tengo problema, ¿sí? Ahí lo dejo un ratito, es mi apellido y mi nombre, Gileta Nicolás, ¿sí? Me escriben, yo les mando, o si alguno quiere pedirle y después se las pasan entre ustedes, tienen algún grupo o algo por alguna red social, se lo van pasando, no hay ningún problema, ¿sí? Si no la quiere nadie, bueno, me romperán el corazón y listo, no la vean más. Profe, Bien, yo ahora entonces, le escribo por mail a usted, me la manda y después se la mando al grupo de WhatsApp de todos los chicos. perfecto, dale, hacemos así entonces. Muy bien, chicos. Espero que les Gracias, guste. profe. Muy Cualquier buena. duda que tengan, Gracias. me escriben Gracias. y no hay ningún